¿Qué tanto puedes descubrir tú a partir de la arqueología sobre el real, o sea, sobre la historia? ¿Qué tanto se puede realmente manejar desde ese momento? Bueno, la arqueología es diferente a la historia, sus métodos, sí. su objeto de estudio, ¿no? Nosotros no solamente vamos al campo y excavamos, nos pasamos en realidad el 80% del tiempo en un laboratorio, catalogando, estudiando, con un microscopio, usando técnicas que son más bien de los físicos, etcétera. Y lentamente, porque es un proceso muy pero muy lento que toma demasiada paciencia, vamos extrayendo cosas que se escaparon a la historia. Porque la historia generalmente cuenta lo grande, lo importante, los personajes, pero ¿qué comía la gente en la época de los mochicas? Por ejemplo. ¿Cómo hacían sus casas? ¿No? ¿Cómo eran los adobes? ¿Cómo hacían para que la lluvia del Niño no los destruyera? Porque no los destruía. Entonces me estás hablando que un descubrimiento arqueológico puede afectar algo más que solamente la historia. O sea, tú podrías inclusive corregir cosas del momento actual a partir de... Mira, hay 300 variedades de papa en la naturaleza y hay 3000 variedades de papa en el registro del Instituto Internacional de la Papa. Ajá. ¿Quién hizo pasar esas 300 a las 3000? La gente que vive aquí. Y ese proceso que usaron, que a veces es un poco arcano, desconocido, es recuperarlo, sería un aporte importantísimo no solamente para el Perú, sino para todos los países del mundo que viven de la papa. O, qué sé yo, cómo hacían sus huacos, qué cerámica usaban, qué arcilla, cómo la preparaban, cómo hacían los metales, por ejemplo, en una época donde no tenían ninguna influencia europea. Todo eso que podemos recuperar y reintroducir en la sociedad es un aporte, es una innovación. Es una recuperación, ¿no? O sea, como actualización. Bueno, tratas de traer al presente aquellas cosas del pasado que son importantes, ¿no? Recuerda que en el Perú vivíamos en una isla, separados del resto del mundo que sí estaba conectado, es decir, Asia, África, Europa estaba conectado. Claro. Nosotros estábamos afuera. Eso quiere decir que cuando inventaron aquí la metalurgia no tenían idea de que había metales en otra parte y tuvieron que hacerlo todo de nuevo. Eso quiere decir que se parece el metal del Perú al metal de Europa, pero solo se parece. Adentro, ¿no? Lo que te enseña un microscopio electrónico de barrido, lo que puedes hacer a través de una activación neutrónica, te enseña que el proceso es totalmente diferente, ¿no? Que como llegaron al mismo punto, querían objetos que brillaran, básicamente, pasaron por una serie de procesos, pero esos procesos, ¿no? Fueron a través de lo que llamamos un proceso tecnológico que nada tiene que ver con lo que pasó en otras partes. Wow. Bueno, si no, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con esto y también con, bueno, quizás lo básico que manejamos todos de las películas, ¿no? ¿Cómo se excava una tumba? ¿Cómo se puede hacer otras formas de arqueología o siempre es la misma? Volvemos. Imagen que más tenemos de una excavación es, ¿no? Tumbas, ¿no? El señor Cipán, esos son como los protagonistas para los periódicos de la arqueología. ¿Cómo te acercas a eso? ¿Cómo te atreves a excavar? ¿Cómo, no sé, te acercas a algo que puede haber sido un protagonista tan grande del pasado? Bueno, con respeto, ¿no? Porque estas personas que excavamos fueron enterradas para quedarse donde están. El problema es que en el Perú, si no las excavamos nosotros, se las va a llevar un huaquero, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad ética de recuperarlas y de darles una función social, porque cuando excavamos una tumba como la de Cipán, lo que estamos haciendo es devolviendo a la sociedad de los descendientes de los peruanos, ¿no es cierto?, claro, esa riqueza que hubo ahí, ¿no? Fíjate que Cipán ha producido para el departamento de Lambayeque probablemente más que la represa que está... Ah, no me digas. Pero es que hoteles, restaurantes, agencias de turismo, visitantes, o sea, el PBI de Lambayeque debe haberse sufrido un impacto positivo mucho más grande por Cipán que por cualquier otra cosa. Que por las playas. Ah, definitivamente. Ahora en el Perú tenemos restos arqueológicos... Por todos lados. En todos lados. En todos lados, literalmente. O sea, tú pones el dedo ahí y sale algo. Entonces... ¿qué se necesita para poder seguir moviéndose? Si en Lambayeque producir una cosa así. Yo creo que está ocurriendo en muchas partes del Perú y principalmente en la costa norte, porque ha ocurrido un fenómeno muy interesante en la costa norte
una verdadera explosión del conocimiento, en primer lugar. Este grupo de musicólogos, como lo define Luis Jaime, muy activos con congresos, proyectos todo el año. Pero también ha habido un desarrollo de proyectos de gran magnitud, gracias a la participación de la empresa privada en alianza estratégica con entidades académicas, que ha permitido que nuestros monumentos, por lo general olvidados, se conviertan en atractivos turísticos y que bien manejados tengan un fuertísimo impacto en el desarrollo de la comunidad local. Entonces, todo el norte, lo que estamos llamando ahora la Ruta Moche, todo el antiguo territorio Moche, que articula patrimonio cultural prehispánico, pero cultural moderno, con gastronomía, ¿no es cierto? Y con naturaleza, y con playa, y con diversión. Ha hecho que el norte del Perú se convierta en un polo de desarrollo turístico casi sin patrocinio del Estado, como si bien sin patrocinio. No, yo creo que en los 2 últimos años ya han comenzado. ¿no? Ya se dieron cuenta que es importante. Ya se dieron cuenta que es importante. Ahora, eso es costa principalmente. Es costa principalmente, ¿no? Sierra, bueno, el Cusco sigue siendo el magneto que era, ¿no? Pero Ayacucho, por ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo más que todo en la zona de Sierra, claro. Yo he estado trabajando cosas Huari, incluso Tiahuanaco también he trabajado bastante, pero bueno, ese es ¿Hay vínculo Bolivia. entre Huari y Tiahuanaco? A veces también... Es todo un tema. Es todo un tema, no está bien definido. Definitivamente te compartían algún tipo de panteón ideológico porque... O sea, algo hay, ¿no? Claro, Sí, es similar, hay distinciones claras, más que todo en organización política, ese tipo de cosas. Parece que Tiahuanaco era como un, digamos, es mucho más temprano que ahí Huari. sí puedo meter mi cuchara. Sí, mete la cuchara. Porque yo trabajo mucho Tiahuanaco. Mi área de especialización en arqueología hasta hace muchos años era lo que llamamos los Andes Centro-Sur, del Paso de la Raya hasta el noroeste de Argentina. Yo trabajaba más en Bolivia y norte de Chile y el altiplano del Perú. Es una gran confusión que hasta ahora se tiene, decir Huari y Tiahuanaco. Son dos cosas completamente distintas, dos sociedades completamente distintas, si bien a un nivel similar de desarrollo, pero con características distintas. Y esto no es nada nuevo. Esto lo dijo Bennett, el descubridor de Huari, allá en los años 39, ¿no es cierto? Pero no siempre ha habido esta idea de... Lo que pasa es que ambas sociedades comparten características similares en la cerámica. Ya. Y principalmente en la cerámica, y algo en la escultura. Pero la manera de construir sus pueblos es muy diferente y todo lo demás. Sí hubo relaciones entre ellos y relaciones realmente dramáticas. Tenemos muy buenos ejemplos en el Valle de Moquegua, que era una zona de encuentro, una frontera, ¿no es cierto?, de luchas espectaculares entre los Huari, que tenían una colonia, porque el territorio era Tiahuanaco, ahí en Cerro Baúl, y que entran y destrozan un sitio Tiahuanaco llamado Homo 10, ¿no es cierto? O sea, unas cosas de gran conflicto. Y se cree que la caída del élite tiahuanaco, del poder, del gobierno, es una especie de raid que hace los Huari, entran, cruzan el altiplano, llegan al corazón, meten una puñalada y se sacan. Yo quiero hacer una pregunta, ¿de dónde puede sacar toda esa cuestión? O sea, ustedes se encuentran con pedazos de muros, con eventualmente cerámicas, donde puede haber algo de historia, unos huesitos, dice, entraron acá un rey, le metieron una puñalada. No, lo que pasa es que tú ordenas las cosas. ¿Cómo las ordenas? Bueno, lo que pasa es que tú encuentras, por ejemplo, tumbas y sitios y cerámica que dicen que durante un periodo de tiempo largo hay una cierta ocupación. Y de repente se interrumpe, y esa interrupción está asociada con cierto tipo de cosas. Edificios destruidos, techos quemados, tumbas que han sido violentadas, ¿no es cierto? Entonces, eso te dice que el proceso que lleva de A a B no es un proceso de evolución gradual, ¿no es cierto?, sino es más bien algo que rompe. ¿Puedes descubrir techos quemados? Sí, claro. Claro. En el caso de este ejemplo de Homo 10, es clarísimo que son los mismos Huaris los que entran y destruyen. Porque hay resto de cerámica y ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Porque los Huari tenían una colonia en la punta de un cerro ahí, porque no había ningún otro tipo de sociedad en ese entorno, ¿no es cierto? Y por el cambio que ocurre cuando reconstruyen el poblado, lo hacen más arriba y más defensivo, la cerámica que comienzan a producir comienza a incorporar más elementos Huari. Ya, claro. O sea, es un CSI de verdad. Claro, Natalia es fanática de CSI, así que ese CSI, o sea, pero a la peruana. Esta serie, ¿no?, de la investigación de la escena del crimen,
Pero hay varios programas ahorita de eso y muchos, no sé, estas ficciones sostienen que en las primeras 48 horas se tiene que, porque si no, pues no sé, la huella digital se borra, no sé qué. Ahora, cuando pasan miles de años o cientos de años... Claro, lo que pasa es que nuestra pregunta nunca es ¿por qué se murió fulano? Ya. Porque eso no lo podemos resolver. Además, nunca hacemos preguntas sobre una persona en particular. A decir verdad, no sabemos si el señor Zipán, él mismo, el esqueleto que estaba ahí, fue un gobernante. De repente era un mendigo que el día menos pensado lo metieron en la tumba. Lo que estudiamos es el hecho de que existe un nivel jerárquico social de un individuo que es elevado por encima de la sociedad. Ahora, si sus huesos y sus dientes son los de una persona pobre, si tiene una artrosis muy marcada porque ha hecho trabajo muy duro, si sus dientes tienen un desgaste muy fuerte, entonces tú te llegas a preguntar, bueno, ¿hay correspondencia entre la riqueza que le pusieron en la tumba y la vida que llevó? Entonces, yo tengo un fulano, por ejemplo, el doctor Sutter, que es un norteamericano, que estudia las cúspides dentales y a partir de la forma de los molares trata de establecer familias, ¿ya? Y hay otra persona que estudia cómo se desgastan. Entonces, cómo se desgastan los dientes, ¿ya?, entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres ricas y las mujeres pobres. Resulta que las mujeres pobres tienen un desgaste dental muy marcado. ¿Por qué? Porque mascaban la chicha para producir la fermentación, ¿ok? Y al mascar la chicha produce el mismo efecto que produce hoy en día la producción del masato. Claro. Entonces los dientes se desgastan. Pero no son los hombres, son las mujeres. Pero no son las mujeres ricas, son las mujeres pobres. Entonces podemos determinar cosas a partir de esos restos, por el desgaste de los dientes. Qué alucinante. Claro. Y mucho con analogía etnográfica, ¿no? O sea, no es que inventemos, se nos ocurra. No, claro. El estudio de sociedades menos desarrolladas o preindustriales del día de hoy es para nosotros. Por lo menos todo arqueólogo de mi tipo de arqueólogo, leemos más etnografía muchas veces que otras cosas, ¿no? Porque ahí están las... Mira, lo que nosotros hacemos es estudiamos procesos. Claro. Y en arqueología lo primero que vemos y lo más fácil de ver es el resultado de un proceso. O sea, vemos algo ha cambiado. Entonces ahí viene la grandes pregunta de investigación. ¿Qué es lo que llevó a ese cambio? ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Cómo pudo darse ese cambio? Entonces ahí tú trazas toda tu investigación y lo que estás usando es principalmente la evidencia material. Pero no cualquiera. O sea, en arqueología hay leyes científicas que seguimos, ¿no es cierto? El principio de superposición que nos permite hablar tiempo, el principio de asociación que nos permite hablar de funciones y correlaciones. ¿Superposición? ¿Estás hablando de superposición física? Sí. Claro, o sea, nosotros no inventamos el tiempo, este más viejo o este más... No, o sea, construimos secuencias aparte de superposición física a partir de la geología, claro, ¿no es cierto? La estratigrafía, ¿no es cierto? Y usando técnicas como carbono 14 nos permite fechar estas cosas y hay una serie de principios científicos. De las técnicas, porque estás hablando de principios, me imagino conceptos también, ¿no? Y la técnica... ¿Cuánto ha cambiado en los últimos, no sé, 50 años? Bueno, me imagino que... En cuestión de tecnología, digamos, la arqueología es ahora otra, ¿no? O sea, desde que antes tenías el carbono 14 que te permitía dar unos fechados con un más o menos, digamos, de 100 hasta 200 años, y ahora tienes un AMS que es una máquina que acelera los... más espectrómetro, los protones, los neutrones, o sea, los acelera dentro de la muestra orgánica, y tú antes además tenías que mandar un pedazo de carbón, tenerlo cerrado, no podía contaminarse. Ahora tú mandas el carbón, bueno, cerradito, lo que sea, y ellos sacan una partícula mínima de esa muestra que tú estás mandando, la meten en esa máquina y tienes unos fechados que incluso pueden llegar a 15 años. Ah, no me digas. Incluso yo estaba... Más de los 15. Exacto. Yo he estado en una conferencia hace poco sobre datación con coral, que claro, acá no lo podemos hacer porque no tenemos, pero que había un más o menos 4.5 tenían de diferencia de años, ¿no? Entonces, la tecnología ahorita, por ejemplo, programa que está ahorita llegando, que son programas de geografía, que te permiten ubicar los sitios arqueológicos dentro de la misma Carta Nacional. Entonces tú todos los cambios, los descubrimientos que vas haciendo los vas metiendo de este mapa, pero que en realidad es un mapa real que incluye todas las fallas, los rasgos naturales del terreno, y eso es prácticamente como si estuvieras ahí, pero lo estás viendo objetivamente como si estuvieras desde el cielo, ¿no? Entonces son ese tipo de innovaciones que, claro, o sea, digamos que todo va
desarrollándose, ¿no? Desde los conceptos y los procesos, y que se va aumentando más la base de datos de la información que tienes, y que tienes toda esta nueva tecnología para analizarla y para poderla encontrar, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de estas nuevas tecnologías y de qué cosas se descubren con la arqueología. Ya volvemos. Estamos en 3G hablando de arqueólogos, excavadores de historia, y en los intermedios salen una serie de conversaciones que me gustaría que ustedes las pudieran escuchar. Este asunto de la tecnología me parece fascinante, pero también me llama la atención la capacidad que podemos tener, por ejemplo, para contar lo que tú me decías, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la vida cotidiana. ¿Qué comía la gente, por ejemplo? ¿Hasta dónde podemos saber qué comía la gente? ¿Hasta dónde podemos saber qué materiales se utilizaban para hacer sus utensilios? Porque encontramos algunas cosas, pero ¿se puede recuperar, por ejemplo, las técnicas de cómo se hacían? Sí. Mira, podemos excavar talleres con todas las herramientas, con los batanes, con los moldes. Podemos excavar minas. Podemos excavar yacimientos donde lo que encuentras son, por ejemplo, lo que sobró del proceso de cerámica, etcétera. Eso de ahí son los sitios que uno no va a visitar cuando va a visitar unos restos. No, porque no, la gente está más interesada ciertamente en aquella cosa que es monumental y atractiva, ¿no? Claro. Pero en el Perú hay cada año unos 250 proyectos de investigación arqueológica. 250 sí, ¿financiados? Sí, de todo el mundo. ¡Qué bien! O sea, en ese momento hay 4 estudiantes de Harvard haciendo su tesis doctoral aquí en el norte. ¡Qué bacán! Trabajando en este momento. Claro, ahora, hay acercamientos diversos a la arqueología, ¿no? Elías ha estado protestando en la pausa, ¿no? Porque cada uno tiene como el foco en el que se concentra, ¿no? ¿Puedes explicarnos, por favor, Elías? Yo no he protestado. Pero has hecho un reclamo airado. No, es que creo que tienes una aclaración importante que hacer. O sea, estábamos hablando que hay el qué, hay el cómo y hay el sentido de la arqueología, como áreas. Son dos cosas, ¿no? En introducción, fuiste muy claro al decirnos que la arqueología y su visión romántica, ¿no? Y parte de esa visión romántica es porque lo que más se divulga es la arqueología de la tumba, el gran descubrimiento de los tumbólogos, y hay la arqueología de lo más antiguo. Yo descubrí lo más antiguo, claro, ¿no? Y tiene mi nombre. Y así es, los egos son enormes, ¿no? Pero, por otro lado, hay una arqueología mucho más diversa que eso. Es como la medicina. Hay médicos que se dedican al corazón y hay médicos que se dedican a los pies, o se dedican al pulmón. Igual, los arqueólogos se dedican a diferentes tipos de aspectos de la arqueología. Hay arqueólogos especializados principalmente en la recuperación de información para el estudio de impacto. Y hay toda una generación, principalmente mujeres en este país. Que me decía que son muchas mujeres ahora. Es espectacular el número de mujeres con relación a hombres hoy. Con relación a nuestra época, sobre todo. Ah, no, sí, es otro mundo. La única loca. Hay arqueólogos que se especializan, como Luis Jaime, principalmente en Lomoche. Y es una gran eminencia sobre el Lomoche en global, ¿no es cierto? Hay otros arqueólogos ¿no? como Walter Alba, que se nos especializa pues en tumbas, ¿no? Mi visión de la arqueología y mi especialización, si se puede llamar así, es completamente distinta. A mí lo que siempre me ha interesado es conocer, entender lo que llamamos los procesos de macroadaptación de la sociedad a su entorno en el proceso histórico andino, ¿no es cierto? Que no es igual la forma del proceso que tienen los Andes centrales, desde Chavín hasta Huari, Inca, es distinto al proceso que tenemos más al sur, con Tiwanaku, ahí, ¿no es cierto? Hay diferentes mecanismos como el hombre, la sociedad logra transformar las limitaciones en oportunidades e ir construyendo su desarrollo. O sea, tiene que ver más con gestar hipótesis. No solo, no. Yo he excavado mucho. Mira, te voy a poner unos pocos ejemplos, ¿no es cierto? Un poco para que veas el tipo de arqueología que se puede hacer y el tipo de información que podemos generar. Una de las preocupaciones más grandes que en el Perú y en los Andes es el tema de la producción.
El gran problema de la producción peruana es que es el altísimo riesgo productivo en la zona de montañas. Claro. ¿No? Las lluvias que nos vienen, o las sequías, o las heladas y todo lo demás, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tienes Entonces, cultivos el drama que tenemos es que donde hay agua, no hay suelo, y donde hay suelo, no hay agua. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Para que pudiéramos llegar a algo como los incas. O sea, una de las 5 grandes civilizaciones del mundo. ¿Cuál fue el proceso que permitió en X miles de años llegar a eso? ¿No es cierto? Es un ejemplo muy simple del tipo de problemas que me interesa. Antes de los Huari, que tú has trabajado, había una sociedad que se llamaba los Huarpa en Ayacucho. Y uno de los sitios más importantes se llama Ñahuimpuquio. El estudio que se hizo en Ñahuimpuquio a comienzos de los 70 y de todo el valle demostró que en la época Huarpa, antes de los Huari, había más terreno productivo y en producción que lo que había en Ayacucho en el año 1972. ¿Te das cuenta? O los trabajos en el altiplano del Titicaca. En los años que yo trabajé ahí, comenzó en los 70, era una de las zonas más pobres del Perú, ¿no es cierto? El famoso trapecio. Y 149.000 hectáreas de una tecnología llamada camellones o campos elevados, ¿no es cierto? Completamente abandonados, olvidados en la historia. Es una de las zonas más pobres del Perú. Se ven pues las ruinas de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de arqueología también existe en nuestro país, ¿no? Pero yo creo que, Elías, que habría que diferenciar entre lo que excavamos, cuando excavamos, y lo que investigamos, que son 2 cosas diferentes. A ver, ¿cómo es eso? Porque, digamos, a mí me interesaría saber cómo y por qué colapsó la sociedad mochica. Eso es uno de mis temas de investigación. Que es una cuestión puntual. En el año 850 después de Cristo desaparecen los mochicas. No desaparecen con los niños anteriores, no desaparecen con las sequías, no desaparecen con problemas sociales antes, sino que es básicamente alrededor del año 850 que colapsan. Es uno de los casos en el mundo más interesantes. O sea, no se deterioró en el tiempo, sino se acaba un día. Bueno, se deterioró en el tiempo, por supuesto, pero aguantó, y en el año 850 ves que acaban. ¿Qué cosa significa que colapsen? Significa que dejan de hacer su cerámica, dejan de hacer sus tumbas, etc. Entonces, es muy difícil para mí, sin embargo, diseñar un proyecto de investigación y ir a excavar el colapso de los mochicas. ¿Te das cuenta? Tengo que encontrar un sitio que sea lo suficientemente tardío y luego tengo que tener la suerte de que en mi excavación, durante las 6 semanas o 8 semanas de excavación, encuentro datos. Puedo demorarme años en hacerlo, ¿no? Entonces, yo excavo hace 20 años en San José de Moro, en el Valle de Jequetepeque, y cada año descubrimos una serie de cosas. Algunas de las cosas que descubrimos van en el camino de las líneas de investigación que tenemos, pero no todas. Entonces, justamente estoy buscando, por ejemplo, algún tipo de contexto, incluso alguna tumba que pertenezca al periodo mochica final. ¿Qué pasó? ¿Cómo era la vida en el momento en que los mochicas se acercaron al borde del abismo? Pero de repente este año no descubro ninguna tumba de ese tipo, y el próximo tampoco. Entonces, ¿y qué haces con la información que encuentras que no tiene que ver con tu tema? Porque, digamos, tú te tienes que concentrar en lo tuyo, pero esa información es valiosa. Qué buena pregunta que has hecho. ¿Qué hacen los arqueólogos con toda la información que rescatan y que no les interesa mucho? A ver, mi estimado Luis Jaime, una respuesta bueno, lo maestro. que pasa es que no hay cosa tal como lo que no te interesa, todo te interesa. Y además hay una cuestión ética, todo lo recuperamos. Y luego nos pasamos en el laboratorio, Francesca trabaja en mi laboratorio, nos pasamos meses de meses catalogando, dibujando, registrando, guardando con cuidado las cosas, ¿no es cierto? Haciendo bases de datos. Esa es la parte tediosa. A la cual puede aproximarse otra persona y seguir investigando. En realidad lo que pasa es que se van generando diferentes interrogantes de investigación, ¿no? O sea, diferentes preguntas. Por ejemplo, a Luis Jaime le interesa el colapso mochica, pero mientras ha estado excavando ha encontrado un montón de evidencias, digamos, Huari. Entonces, más o menos ahí entro yo en su proyecto. O sea, ahorita, por ejemplo, lo que hacemos es que yo estoy zambullida en la base de datos, sacando cualquier cosa que me parezca que tenga una relación con un poco lo que yo veo. A Luis Jaime, ahorita, bueno, él tenía qué pasó con el colapso Moche, pero ahorita o sea, la evidencia está ahí y no se puede ignorar. Entonces lo van llamando y le dicen, oye, ¿sabes qué? Me interesa saber qué pasó en San José de Moro, o sea, cuál fue la relación de San José de Moro, que es el sitio donde excava, con los Huari. Entonces, ahorita, por ejemplo, los están llamando a diferentes conferencias y todo, y somos unos chicos, digamos, bueno, nosotros somos menores y estamos ahí un poco que sí, que esto, que sale, no sé qué, nos vamos emocionando con cosas un poco más pequeñas y nuestras interrogantes son, digamos,
de repente un poco más elusivas, ¿no? Que las que él puede tener, pero... ¿Tienes alguna hipótesis sobre la desaparición de los moche? Bueno, simplemente algunas hipótesis. Vamos a hacer otro programa. Yo creo que hay muchas razones. O sea, por un lado está el hecho de que hubo efectivamente una época mala, de mal clima, de lluvias, sequías, etc. Por otro lado, hay un problema que tiene que ver con el entorno, los vecinos, etcétera, van creciendo y van convirtiéndose verdaderamente en agresores. Pero los moche, creo yo, colapsaron por la misma razón que colapsa la panadería, que crece demasiado y que se convierte en una cadena y sigue siendo manejada como la panadería de barrio, donde lo que funcionó para manejar la panadería de barrio no funciona para manejar la cadena. Entonces, murieron un poco de éxito, ¿no? Lograron crecer tanto y en un periodo de tiempo tan relativamente corto que los modelos que tenían para gobernarse y organizarse ya no seguían funcionando. Entonces, su modelo de organización estaba basado básicamente en la ritualización del poder, en hacer súper espectáculos, ceremonias, monumentos, etcétera, ¿no? Que lograran que la gente se cohesionara alrededor de un cierto liderazgo. Y por eso hay sacrificios humanos y huacas, etcétera. Pero eso es una sociedad que no se seculariza, que no se profesionaliza, que no tiene verdaderamente una base de datos de información. Y eso no es sostenible. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que fracasa en Moche es eso. Y los que vienen después, los Lambayeque, los Chimú, los Huari, retoman el modelo de Moche y de otras sociedades y lo llevan al siguiente paso. Crean una verdadera burocracia, crean impuestos, ¿no es cierto? Crean un control estatal, carreteras. Entonces, las sociedades, digamos, no es que colapsen en el sentido de que se caen como una torreja, no, sino que no funcionan. Llega un momento en que no siguen funcionando. La gente no se muere, ¿ah? O sea, no desaparece, y eso es una cosa importantísima. Claro, es uno de los dramas de la educación peruana es que nos han enseñado que nuestra vieja historia son como cajoncitos que abres y cierras, y no es así. No es que los moches desaparecen. Lo que desaparece es la estructura política, lo que desaparece es la élite, y eso lo vemos porque dejan de producir la cerámica fina y dejan de construir monumentos. Pero la gente sigue. Vamos a irnos a una pausa y regresamos justamente con eso, porque, digamos, ¿qué mitos está derrumbando la arqueología? Volvemos. ¿Qué mitos ha derribado la arqueología? Justamente nos estabas desasnando un poco con esto de que cada civilización se terminó, se acabó, no quedó nadie y empezó otra, ¿no? Y no es así. Y de hecho, en mi ignorancia, yo pensaba eso. No importa, no importa. La historia es un proceso. La historia es un proceso en donde las sociedades van cambiando a lo largo del tiempo, unas más rápidas, otras menos rápidas, uno con cambios más dramáticos, otros con menos dramáticos, etcétera, ¿de acuerdo? En la arqueología, a estos diferentes momentos de este proceso le damos nombres, ¿no es cierto? Y por lo general lo asociamos con una cultura, que es una cosa material, o con una sociedad, ¿correcto? Poniendo el ejemplo de Moche, y Luis Jaime me va a corregir y complementar porque él ha trabajado súper bien justo el final de los Moche. Es que las sociedades se van transformando como sociedad, como organización política, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una sociedad Moche que comienza alrededor del año 0 en ciertas condiciones y con ciertas características y va desarrollándose hasta el año 850, en donde lo que llamamos Moche en términos de cultura material, forma de hacer cerámica, forma de enterrar a sus muertos, forma de construir sus pirámides, etcétera, desaparece. Y es reemplazado por otro tipo de tumba, otro tipo de monumento, otro tipo de cerámica, etcétera. Eso ya es otra civilización. No es otra civilización, es el inicio de otro nivel de desarrollo de ese mismo continuo, ¿de acuerdo? Solo que le vamos a poner otro nombre. Bueno, pero le ponemos otro nombre no porque nos provoque, sino porque ciertas cosas que consideramos que son claves ya no están claras. Así es. Ahora, como te decía, la gente no muere, la gente sigue existiendo, sigue poblando los pueblos pequeños. Lo que desaparece generalmente es el liderazgo. El liderazgo. O sea, lo que desaparecen son las élites y lo que se abandonan son los templos y la ciudad. Su parafernalia. Exacto. Pero los pueblos siguen y siguen y siguen y siguen y no paran. Yo he encontrado una vez en Nepal un templo que nadie sabía a quién se rendía culto ahí. Existía el templo,
pero es una religión que desapareció completamente. Interesante. Claro, ahí está, hay otros excavadores ahí. Pero, entonces, la cosa es que las sociedades también fracasan, o sea, eso también hay que tomarlo en consideración y es además una advertencia, ¿no? Porque uno piensa que el pasado es de alguna manera una proyección del presente. Las sociedades fracasan, ¿no? Y tenemos ejemplos muchísimos en el Perú de sociedades que fracasaron, y no solamente por cuestiones ambientales que están un poco fuera de mi control, fracasaron porque fracasaron como modelos. Ajá. O sea, fracasaron porque no supieron ir, digamos, a enfrentar los problemas que le dejaron su propio desarrollo. Oye, eso deberías publicarlo, pero bien grandote, porque debería ser una lección para nuestro presente. Y así, Ya hay muchos hipotéticamente, ejemplos. jugando con esta idea así audazmente, ¿cómo podría, digamos, fracasar o desaparecer nuestra civilización, nuestra sociedad? Bueno, para entender el concepto. Nosotros tenemos un problema que es el problema ambiental que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Y ahí la irracionalidad de nuestro comportamiento está generando una crisis y no somos capaces de reaccionar ante nuestra propia irracionalidad. Pero también cuando tú ves el debate político, por ejemplo, y ves cómo se, digamos, se enfrentan y olvidan el objetivo común, que es la sobrevivencia de nuestra sociedad, de nuestro país, de la gente que vive aquí, ¿no es cierto? Tú dices, o sea, como arqueólogo tú lo ves y dices, caramba, en el pasado pasó lo mismo y a veces